Bueno, pues dale si quieres, grabando. Sí, Pues buenas tardes y bienvenidos a este ciclo de webinars de escalado, de crecimiento empresarial que estamos organizando desde la Oficina para la Innovación, para la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura, con la financiación de fondos FEDER, otra manera de hacer Europa. En primer lugar, no estuve en el primer webinar de la sesión y por tanto, pues me gustaría, en primer lugar, agradeceros a las empresas que os habéis inscrito a este sí, ciclo de seminarios porque, bueno, pues sois las empresas del ecosistema que quizá, bueno, pues tenéis más carga de trabajo, que tenéis un día a día más ajetreado y, por tanto, entiendo que para vosotros es un esfuerzo extra acudir a estos webinars. Pero también tengo que deciros que este ciclo de jueves por la tarde que vamos a hacer durante este mes de octubre enfocados al crecimiento están diseñados para vosotros, ¿no? Para aquellas empresas de nuestro ecosistema que ya habéis alcanzado un cierto tamaño, un cierto volumen, ya no sois startups, ya tenéis algunas de vosotras una antigüedad superior a 3 años, algunos de vosotros ya habéis superado el mítico 1.000.000 de euros de facturación, habéis superado plantilla de en torno a 20 empleados y algunas de vosotras pues sí sois a lo mejor startups que tienen menos recorrido, pero tenéis unas tasas de crecimiento muy altas, ¿no? Por tanto, está diseñado y está pensado en vosotros, ¿no? Y está pensado para aquellos de vosotros que algunas veces cuando hemos hablado me habéis planteado entre interrogaciones, tenemos que crecer. Y lo digo entre interrogaciones porque muchos de vosotros me habéis planteado alguna vez, ¿tenemos que crecer? Bueno, pues crecer no es una obligación, crecer es una opción. Lo que sí es una obligación quizá es mantenerse ágiles, mantenerse smart, ¿no? Que diríamos, mantenerse ágiles, mantenerse actualizados. Ayer en un curso de emprendimiento mucho más básico decía yo que crecer es una opción, pero el espíritu emprendedor quizás no se debe perder y sobre todo lo que no se debe ser nunca es llegar a ser obsoleto, ¿no? Lo de crecer, como decíamos, es una opción y es una opción que además requiere de un cambio de perfil en la persona emprendedora, en el fundador, ¿no? Los fundadores en el ciclo de vida pasan de ser fundadores a ser productores, o sea, empiezan a desarrollar y llega un momento en el que dejáis de picar código, dejáis de producir y empezáis a gestionar, empezáis a convertiros en integradores de todo un ecosistema, en gestores, y ahí es donde cambian las competencias que requiere un empresario para hacer crecer su negocio, ¿no? Y en ese sentido es donde hemos querido invitaros expresamente a cada uno de vosotros y hemos querido además traer un panel de profesionales tremendamente expertos, ¿no? Es decir, no, tenemos con nosotros en todas estas sesiones a personas con mucho recorrido en crecimiento empresarial, en acompañamiento, en las diferentes disciplinas que tienen que ver con el mercado y que tienen que ver con las finanzas y que tienen que ver con los procesos, ¿no? Que entendemos que son los principales vectores que gestionan el crecimiento. Y esta tarde pues vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de plan financiero y para eso tenemos ahí a un clan, ¿no? Los veis ahí a todos, ¿no? La familia Silva, además los veis, son todos iguales, entonces se ve que son familia. Los Silva son extremeños, son de Plasencia, pero tienen su boutique financiera en Madrid y ellos son expertos en el acompañamiento financiero a compañías en diferentes situaciones de su vida empresarial, ¿no? Tanto en el nacimiento y búsqueda y preparación para la inversión, como en procesos de fusión y adquisición, en procesos de reconversión, diferentes procesos que a lo largo de la vida de una empresa requieren un apoyo externo para poner en orden las finanzas, para planificarlas a futuro, para modelizar, ¿no? Hemos tenido con ellos experiencias profesionales porque se han interesado por algunas de las empresas de nuestro ecosistema, como inversores o como conexión con ecosistemas inversores. Y cuando les hemos visto trabajar, y cuando les hemos visto que en una reunión plantaban un modelo en Excel donde han modelizado compañías que prácticamente eran una idea, y han logrado modelizarlas a 5 o 10 años vista, lo cual es tremendamente difícil,
y les hemos visto hacer cosas. Yo, sinceramente, les he visto hacer cosas que en mis 20 años de carrera profesional no había visto hacer a nadie. Y lo digo con franqueza. Entonces, cuando les vi trabajar, les dije, ¿os importaría dar una sesión? Además, una sesión práctica, ¿no? Pues me pareció, porque, bueno, el cabeza de familia tiene una larga experiencia trabajando en gran consultoría, al frente también de la dirección financiera de factorías del sector agroalimentario y luego como consultor externo. Pero lo interesante es que hijos y sobrinos son unos máquinas de la Excel y de la modelización de negocio, y entonces os van a enseñar, yo creo, muy bien a planificar financieramente vuestro negocio, a tener vuestro cuadro de mandos, vuestro cuadro de control, a tener un gemelo financiero de vuestro negocio al que le vais a poder tocar variables y hacerle pruebas de estrés y ver cómo afectan las decisiones empresariales que tomáis al modelo financiero de la compañía y qué consecuencias tiene eso desde el punto de vista o bien de la financiación o bien de la operación o bien de operaciones más corporativas, ¿no? De la propia compañía. Entonces, ya digo, primero les he visto trabajar y ahora amablemente les invito a... Y ellos también pues me manifestaron un interés grande como extremeños en la diáspora, ¿no? A tener contacto con el ecosistema extremeño. Les apetecía mucho poder trabajar con Extremadura, lo cual les agradezco, ¿no? Les agradezco mucho pues esa sensibilidad por Extremadura, ese compromiso por Extremadura que también expresan de esta manera. Y no me enrollo más. Algunas claves de cómo funciona el formato, aunque ya lo sabéis. El formato, tenéis un chat a vuestra disposición en el que, ya que no podemos tener sesiones presenciales, sino que tienen que ser virtuales, y aunque más o menos creo que os conocéis todos, pero bueno, os invito a que os saludéis, a que os mandéis chats privados, a que colguéis ahí vuestras últimas logros, a que interactuéis, a que no perdamos el networking, ¿no? El chat que tenéis abajo, lo que intentamos es que no pierda ese calor del networking que teníamos en lo presencial. Y para interactuar con los ponentes tenéis la pestaña de preguntas y respuestas que tanto Belén como Mario administrarán, y que según vayáis trasladando las preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas, pues les irán trasladando a los ponentes. Podéis interrumpir en cualquier momento, es decir, podéis lanzar las preguntas en cualquier momento y se las haremos llegar. Como estamos relativamente pocos, pues supongo que si en un momento determinado alguien o ellos quieren preguntar algo así, pues podemos habilitar micros y podréis tener opción de hablar. O sea que, bueno, que intentemos que lo virtual, que nos da potencialidad. Es decir, yo creo que el hecho de que 20 y tantos de vosotros, 18 de vosotros, estéis con nosotros esta tarde, pues quizás es gracias a que esto es virtual. Pero por otro lado perdemos algunos elementos que vamos a intentar gestionar de la mejor manera posible. Y ahora que ya vamos teniendo experiencia, ya no sé cuántos llevamos ya, como 40 webinars desde que nos confinaron en marzo, y ya lo tenemos bastante dominado, y creo además que para algunas de las cosas que hacemos vamos a seguir manteniendo este formato a futuro, porque vemos que es efectivo, que es cómodo y que además también nos está permitiendo traer a ponentes que, dadas las condiciones muchas veces de accesibilidad de Extremadura, pues a veces hemos tenido ponentes desde Chile, hemos tenido ponentes desde el País Vasco, desde Estados Unidos, y eso, pues quieras o no, nos facilita mucho las cosas. Pues nada más, no me enrollo. Como digo, voy a salir algunas cosas, pero voy a intentar volver lo antes posible. Gracias a todos por estar aquí esta tarde. Hoy hay nivel, ¿eh? Hoy hay nivel. Hay nivel en los espectadores, hay nivel en los ponentes. Hoy la charla va a ser durita, no digo... Esto, atentos, que hoy no hay PowerPoint, o sea, que hoy la cosa va de números, entonces hoy creo que no lo vais a tener, creo que no lo vais a poder tener de fondo, ya mientras hacéis otras cosas. Creo que hoy merece la pena abrir las antenas y escuchar, porque con tanto agile, con tanto agilismo, quizá hemos perdido contenidos de calado y de profundidad densos, contenidos que hay que abordar con seriedad, porque son cruciales para el futuro y para la viabilidad de vuestras empresas. Pues nada más, muchísimas gracias y me retiro. Muchas gracias, Paco, por tus palabras. No sé si se nos escucha bien, en todo caso, nuestras disculpas, porque estamos en pleno proceso de cambio de oficina
y lamentablemente no hemos podido tener preparados pues, los micrófonos y demás que nos hubiera gustado tener. En primer lugar, oye, como bien decía Paco, somos extremeños, no hemos tenido, lamentablemente por mi parte, mucha relación con Extremadura, excepto el ir cuando uno puede. Así que encantado de tener la oportunidad y así lo agradecemos de verdad de corazón a Paco de poder pasar con vosotros este rato, ¿no? Un poco, ponme por favor la presentación para que la vayamos compartiendo. Un poco lo que pretendíamos esta tarde en el poco tiempo que tenemos, porque en los temas de números hay una cosa que es un poco complicada y es hablar sobre ellos en la distancia. Así que lo que vamos a tratar es de transmitiros pues, las ideas y las experiencias profesionales que hemos tenido en estos años en nuestra relación con los bancos cuando hablamos de pedir algo, no tanto a un banco, sino también a inversores o a terceros, ¿no? Entonces, un poco ese es el objetivo que queremos trasladarlo. Que hay un esfuerzo inicial de las compañías cuando hacen la planificación del plan de negocio, que todo el mundo hacemos cuando empezamos un proyecto, y que lamentablemente muchas veces ese esfuerzo se queda ahí y no hay un seguimiento del mismo en el día a día al utilizarlo como una herramienta que permita un poco, pues eso, ¿qué me afecta? Si tomo una decisión de esta naturaleza, ¿qué me afecta? Si modifico aquellas variables críticas de mi negocio, pues ¿qué resultados o qué consecuencias tengo, ¿no? Entonces, empezando por ahí, nosotros lo que tratamos siempre de comentar y de hacer es que... Perdona, Juan José, si podéis proyectar la presentación en pantalla completa, porque ahora mismo se está viendo en modo... sí, sí. Perdona, porque estábamos viendo nosotros en la Ahí arriba, televisión. configuración de visualización. Se ve... Eso aquí. Perdonadme, a ver. Está en modo presentación, entonces se ven dos diapositivas a la vez, la que tenéis y la que viene a continuación. Disculpa, porque nosotros, ya te digo, vemos una única presentación, pero no vemos la pantalla. Vete a configuración de visualización arriba. Arriba, configuración de visualización. Arriba del todo, arriba de la planta. Ahí. Ahí. Duplicar. Ahí en duplicar presentación, vale. Ahí. ¿Ahora sí? Ahora, perfecto. Gracias. Okay. Gracias. Disculpa, porque estamos viendo una única presentación y no teníamos que pasar, ¿no? Entonces, un poco como comentaba, ese esfuerzo inicial de preparar el plan de negocio y el plan financiero, con las proyecciones financieras que acompañan ese plan, para ver un poquito bueno, las consecuencias del mismo, ¿no? Desde una perspectiva financiera, pues ese esfuerzo lo que no queremos o recomendamos es que se pierda, ¿no? Y que aprovechemos ese esfuerzo pues, para que tengamos de verdad una herramienta de gestión, que es un poco lo que vamos a tratar de transmitiros ahora, ¿no? Hay dos visiones, además, de lo que es el plan de negocio y la planificación financiera, que entendemos que tiene unas consecuencias pues, que hay que aprovechar. Y unas consecuencias más importantes en cuanto a la relación con terceros, ya sea bancos, inversores y demás, ¿no? Pásame, por favor, la pantalla, ¿no? Antes de todo, 2 minutos nada más, porque tampoco se trata de que os aburramos con nuestra presentación propia, pero simplemente comentaros, bueno, os mandaremos este documento para que lo tengáis disponible y simplemente, bueno, las personas principales que componemos esta sociedad son los que veis, ¿no? Yo mismo como socio director, Felipe, Juan José y Agustín, ¿no? Y luego tenemos pues, profesionales que en función de la necesidad pues nos ayudan y colaboran con nosotros, ¿no? Pero la base fundamental son estas personas que veis, ¿no? Bueno, yo, por empezar un poquito con 4 ideas básicas de lo que es un plan de negocio y de las partes principales que tiene, para poder después meternos en cada una de ellas y haceros un poquito los comentarios principales del tipo, ¿no? ¿Qué es el plan de negocio? Todo el mundo es un concepto muy manido, ¿no? Todos hablamos del mismo y muchas veces, como la propia palabra indica, oye, pues lo que queremos hacer al hacer un documento de este tipo es presentar qué somos, qué queremos y a dónde vamos, ¿no? Pero realmente lo que tiene son 3 partes principales, ¿no? En definitivo, pues hay un plan estratégico, hay un plan de marketing y operativo y hay un plan financiero, que al final pues, resume pues, todo eso y lo que es la consecuencia, que son los números y la forma de presentarlos, que es lo importante también, ¿no? Que ahora después veremos, ¿no? ¿Qué es lo principal de un plan de negocio? Pues hay 4 cosas, como ahí ponemos,
que de verdad tiene que tener un plan financiero, porque si no al final bueno, pues va a perder credibilidad y no va a tener la atención que merece, ¿no? Pues hay que dar la información de la compañía y sobre todo el equipo gestor, ¿no? En cualquier plan de negocio, la experiencia de las personas, de los promotores o de los gestores, del equipo de dirección, es fundamental para que eso que al final se ve en el papel, pues tenga un soporte adecuado, ¿no? Si no hay esa experiencia o esa capacidad de gestión, pues los números y lo que presentemos, pues de alguna manera pues pueden ponerse en entredicho, por lo que es fundamental. La confianza del equipo gestor en ese plan pues es fundamental. Luego hay que hablar, hay que contener lo que es una información del sector en el que nos desenvolvemos y un poquito el análisis de la competencia, quiénes son los players de ese mercado y si de verdad pues vamos a nosotros a ofrecer alguna diferencia respecto a lo que hacen los demás o vamos a complementar alguna cuestión de ese mercado en el que la compañía va a dedicar su actividad, ¿no? Pues las líneas principales de lo que queremos hacer y el plan de actuación, ¿no? Eso es, en definitiva, las 4 partes principales que hemos de contemplar siempre en un plan de negocio y ahora que el plan financiero es, en definitiva, bueno, pues los números que lo acreditan, ¿no? Intenta, Juan José, perdona, acercarte un poquito más al PC, Sí. que se oye con cierto eco y es complicado seguir, ¿vale? Muy bien. Gracias. Bueno, no vamos a pasar, no voy a emplear mucho más tiempo en estas partes porque el objetivo son más lo que es el plan financiero o las proyecciones financieras del plan, lo que al final pues nos ocupa esta tarde, ¿no? Así que vamos un poquito con los números, de verdad, de lo que es una buena planificación financiera, que es la parte de los números del plan, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite, en definitiva? Pues al hacer unos números adecuados, pues eso, diseñar y cumplir el plan estratégico de la compañía. Anticiparte en las decisiones. Al final, de lo que se trata es de que si no se cumple aquello que estamos tratando de prever en los números que hacemos, pues nos ayuden a anticipar el momento de la decisión para que cuando tomemos la oportuna medida al respecto no se tarde, ¿no? Yo creo que eso es un poco cualquier planificación financiera, cualquier planificación financiera, lo que debe permitirnos es eso, ¿no? Es que, y para eso está el control de gestión, como veremos después también en un momento, ¿no? Pero es fundamental, en consecuencia, que el plan financiero de un plan de negocio no sea un elemento, una herramienta que la hacemos, que era muy bonito, presentamos un documento precioso y, en definitiva, no es más que eso, ¿no? Esto es una herramienta viva que cada compañía debe tener, igual que tienen otras, pues un cuadro de mandos o otro tipo de información de gestión relevante, ¿no? Para nosotros, y así lo hacemos siempre, es que mantenemos actualizado ese plan financiero, ese plan estratégico, se actualiza con la historia en función de que vamos cumpliendo años y vamos viendo un poquito qué ha pasado y hacia dónde vamos. Y cuando hay alguna medida importante de inversión, o una decisión de esa naturaleza, o de una política de dividendos, o una política financiera, vemos y tratamos de ver los efectos que le provocan. Tiene una parte fundamental también en cualquier planificación financiera, que es los efectos que tiene para un tercero. Un tercero a un banco o a un inversor, ¿no? Es una herramienta fundamental para que poder evaluar el banco para conceder, en su caso, una financiación y analizar bien la capacidad de respaldo y todas estas cosas que, en definitiva, pues les interesan a los bancos, ¿no? Y para un inversor, pues ver también cuál es la rentabilidad que puede tener en función de los números que se muestran, ¿no? Aprovechando la preparación de ese plan financiero, nosotros siempre sacamos como 2 subproductos adicionales. Uno que siempre mida en todo momento la rentabilidad que tiene ese plan de negocio. Y otra importante también es cómo se expresa el valor de la compañía. Hoy, este tipo de herramientas, este tipo de hojas de Excel, porque casi todo está hecho en Excel, afortunadamente, el Excel pues, permite una versatilidad y permite incorporar pues, un montón de complementos que te ayudan a tomar y a ver un poco los efectos y consecuencias de ese plan financiero, ¿no? Y la valoración es algo que en todo caso pues, siempre conviene tener muy cerca, muy presente, tanto para decir, oye, mis accionistas en función de estas decisiones, cómo van a verse de alguna manera beneficiados porque el valor de la compañía puede variar, y también, oye, si estoy negociando con un fondo, con un inversor, pues el ponerte una idea de lo que vale tu compañía, pues para poder negociar de alguna manera en la participación accionaria que estés expuesto a ver en cada momento, ¿no? Y por supuesto también
no valdría esto de nada si no hay un control de gestión adecuado que me permita hacer un seguimiento de este plan de negocio y ver si estoy cumpliéndolo, no estoy cumpliéndolo, qué está fallando en su caso, qué no está fallando, que mejore y que en todo caso, como os decía antes, anticipe las decisiones que pueda tomar pues para que ese objetivo, que es en definitiva el plan de negocio, se cumpla y que si no se cumple tengan las razones y las explicaciones adecuadas pues para poder, tanto internamente como externamente, dar las explicaciones oportunas. Una vez que estamos preparando ese plan financiero, hay ahí una cuestión también que es básica y fundamental, ¿no? Que es, oye, un plan financiero tiene una dificultad importante, ¿no? Y es que al final nadie tiene la varita mágica y nadie puede asegurar con una certeza, con un grado de probabilidad importante, que, bueno, que aquello que decimos se cumpla, ¿no? Entonces, pues contra esta adversidad, pues hay determinadas alternativas que nos permiten, oye, cuando analizamos un plan financiero, pues contemplar distintos escenarios que, bueno, de alguna manera nos enmarquen en aquellos puntos en los que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, siempre conviene hacer un escenario optimista, un escenario más pesimista y un escenario más optimista, de forma que al final tengamos la visión un poco de lo que nos puede ocurrir, ¿no? Y esto al final, lo que se llama así técnicamente es el famoso análisis de sensibilidad, ¿no? Que al final lo que te permite es variabilizar pues, las variables críticas del negocio y a partir de ahí pues ver un poquito los efectos que ello puede tener y en definitiva también planificar adecuadamente pues, las necesidades de capital o de inversión o bueno, todas aquellas variables importantes que afectan al negocio, ¿no? Una planificación financiera, además, y eso hay que contemplarlo siempre los modelos, hay que hacerlo desde dos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista de largo plazo, porque al final lo que tenemos que presentar es un poco la visión a medio y largo plazo de dónde queremos que vaya el negocio, y una visión también a corto plazo, haciendo pues, un presupuesto, porque el primer año o el segundo año incluso de nuestra planificación financiera, pues tengan datos mensuales que nos permitan ver en el corto plazo también qué nos puede ocurrir en cada momento, porque al final tu circulante es muy importante y tienes que tomar las medidas adecuadas pues, para financiar si hay estacionalidad o no hay. Hay distintos factores que en definitiva pues conviene que se tengan siempre muy presentes en una planificación financiera pues, para poder controlar adecuadamente y poner los remedios oportunos que puedan ocurrir. En consecuencia, el plan financiero siempre tiene unas proyecciones anuales. Ahí hay distintas visiones. También depende, cuando uno va a utilizar ese plan financiero pues, para negociar con una entidad y si tienes un tipo de financiación a largo plazo, pues obviamente el plazo al que tú hagas esa planificación financiera, esas proyecciones de ese plan, pues tienen que contemplar pues, los años en que vayas a pedir la financiación, porque ahí la capacidad de repago es muy importante, ¿no? Pero bueno, como media yo diría que entre 5 y 7 años es lo habitual. A partir de ahí, si ya es difícil prever más de un año, en muchos casos, pues todo al final pues tiene un condicionante un poco pues más de previsión pura y muchas veces de buena intención, ¿no? Pero en todo caso, pues el plan financiero pues tienes que hacerlo y a más plazo y sobre todo, como también os comentaba, pues que si aquello no se cumple, que tengas que llevar a cabo pues las modificaciones que correspondan pues para que aquello sea una herramienta viva. Pero el plazo de 5 o 7 años es el habitual, ¿no? Muy bien. Sigamos, avancemos un poco. A partir de aquí, entonces, lo que vamos a hacer, si os parece, es ver dos cosas principales. De una parte, un caso de un plan de negocio con los planes financieros, con las proyecciones financieras, con gran sensibilidad, de forma que podamos un poco transmitiros qué es un modelo financiero que soporta esas hipótesis de plan de negocio y un poco cómo están acostumbrados las entidades financieras y los inversores a ver este tipo de plan financiero y de herramienta, en definitiva. Y luego vamos a meternos un momento con lo que es el control de gestión, simplemente para reforzar la idea de que el plan financiero, sin más, tiene su utilidad,
que no es lo más importante. Lo importante en todo plan financiero es que si no se cumple, como os decía, se pongan las medidas necesarias que anticipen el que si no se cumple todo, la compañía tiene un verdadero problema. De lo que se trata es de anticipar la toma de decisiones para que aquello que no deba ocurrir, si ocurriera antes, el equipo de gestión tenga los medios adecuados pues, para tomar una alternativa y tomar las decisiones de ajuste o de la naturaleza que correspondan para poner remedio a esa situación. Y en definitiva, para nosotros es una herramienta fundamental, lo que es el control. Y de hecho, por cierto, en nuestro trabajo con las entidades financieras en operaciones de reestructuración, es que cada vez imponen más el que haya un seguimiento de ese plan de negocio o de esas proyecciones que le has dado a la entidad en un momento determinado, para ver que se está cumpliendo y que si no se cumple, digas los motivos por los que no se cumple. Pues sí que hay razones que pueden justificar y sobre todo las medidas de ajuste que puedas tomar pues, para reconvertir la situación o, bueno, o ir a una nueva situación, pero bueno, de una forma controlada. Eso las entidades lo tienen cada vez más presente y consecuentemente el control de gestión y el cómo hacerlo es algo que se está volviendo cada vez más necesario. Y finalmente, lo que haremos será un poco daros una visión también de los conceptos básicos de valoración que se puede, como veréis, directamente tomar de lo que es el plan financiero para ver un poquito cuál es la consecuencia de valor que tiene todas aquellas decisiones que estamos tomando en cuanto a las previsiones de ingresos, de cobro, que en definitiva van a conducir a que haya un resultado determinado, un flujo de caja determinado sobre el que se pueden tomar y montar pues una, ¿cómo os diría? Se pueden establecer pues eso, las premisas principales para que tengáis una idea de valor que os permita, como os decía, saber el efecto que tiene todo esto en la propia compañía. Y luego finalmente, y eso sí, cualquier pregunta, como os decían al principio, que podéis tener en cualquier momento, pues con gusto responderemos en el momento que las hagáis y si después al terminar las que tengáis, pues encantado de poder hablar. Así que voy a dar paso a Felipe y Agustín, que os van a contar un poco ese caso concreto de presentación de un plan de negocio y de lo que es el plan financiero asociado a ese business case. Muchas gracias. Felipe, si os podéis quitar los subtítulos, también quizás se pueda ver la pantalla un poquito más grande. Tenéis que tener ahí... ¿Cómo se...? En la presentación seguramente tengáis un botoncito para quitar los subtítulos. A ver, un segundo. Creo que tengo que empezar a saber. No lo veo tan claro, ¿eh? Si me puedes indicar exactamente dónde está. Es que tiene que ser ahí en la presentación, porque aquí no se puede, no te la puedo ver. Pero bueno, si no se puede, no pasa nada. Ahí, a ver. Un segundo que ya lo tenemos configurado. Ahí, eso es, eso es. Opciones. Que no lo vemos. Un segundo que estamos quitándolos. Ok. A ver si podemos. A ver. Desactiva esa opción con forma de esa. Ahí está, vale. Ya está. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Pues nada, después de la introducción que ha hecho, un segundo, apuntemos por ahí. Que se nos vea. Ahí. Vale, después de la introducción que ha hecho Juan José, vamos a pasar a la parte práctica, mostrando en primer lugar, resumido, un ejemplo real de una startup que hicimos hace algún tiempo. Nosotros hicimos el análisis financiero, una compañía de base tecnológica disruptiva en el sector de la fotografía, y luego vamos a pasar al modelo que hemos preparado para que veamos un poco todo esto que estamos comentando. Entonces, simplemente, ¿qué tiene que tener? Bueno, aquí primero tenemos el ejemplo y el caso concreto, que era la obtención de financiación para poder expandir la compañía
y también crearla. O sea, Esto es una empresa tecnológica que era de reciente creación que buscaba financiación para hacer una expansión internacional. Entonces, era un modelo de negocio que se basaba en un modelo de negocio intensivo en marketing, es decir, que requería mucha inversión en marketing para poder generar usuarios y poder monetizar la propia tecnología que ya habían realizado y que están en funcionamiento, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿vale? Y en esta hemos hecho una especie de un pequeño índice, ¿vale? De lo que consideramos necesario que tenga cualquier plan de negocio, que siempre, como comentamos anteriormente, es un resumen ejecutivo, ¿vale? En el cual hablamos de los principales rasgos que tiene la compañía y un poco un resumen cualitativo de la compañía. Pues esta es una empresa que estaba localizada en España, que en su equipo promotor, siempre hablamos del equipo promotor porque en el fondo son los gestores que van a llevar a cabo el proyecto, pues que tenían una gran experiencia en emprendimiento, habían ya realizado varios concursos con startups y que no tenían ningún coste fijo mínimo, ¿vale? Bueno, realmente tenemos la primera parte de su ejecutivo descriptiva, luego tendremos una segunda parte de números, en la que se ponen los principales KPIs financieros, si queremos llamarlo así, para que de un vistazo podamos ver un poco la evolución que va a tener la compañía. Esto sería el resumen ejecutivo. Después ya iríamos al análisis de la industria, en el cual simplemente explicamos la industria para poder contextualizar la compañía dentro de esa industria y que cualquier lector que vea el plan de negocio sea capaz de entender que estamos metiéndonos en una industria pues, en crecimiento, en desarrollo y que nuestra empresa tiene un encaje en esa industria. Después, luego, damos las principales notas de cómo está cambiando la industria o qué está ocurriendo en la industria ahora mismo. Y cómo nuestra compañía va a causar ese efecto, digamos, dentro de la industria. Entonces, luego, habitualmente hacemos una comparativa, o se hace en este tipo de planes, una comparativa entre pues obviamente entre la competencia, la compañía, y vemos un poco las principales variables para poder pues, entender por qué nuestra compañía es mejor o peor que el resto, etc. Entonces, después de esta primera apertura, nos vamos con el modelo de negocio. Esto disculpadnos que hemos tenido que tacharlo debido a que es una información confidencial, pero bueno, realmente nosotros utilizamos un par de slides y habitualmente se utilizan un par de slides para poder explicar el modelo de negocio y ese elemento disruptivo dentro del sector en el que se encuentra. Un par de slides y luego ya la información financiera. Habitualmente se enseña, en algunos casos se enseña o hay que mostrar, digamos, la parte, o sea, el análisis mensual. Lo que pasa es que hemos optado por simplemente hacer un pequeño esbozo de lo que es y mostrarlo anualmente. Entonces aquí, en primer lugar, tendríamos una PL, una cuenta de pérdidas y ganancias, pues con sus principales KPIs como margen bruto, EBITDA, EBIT, y vemos un poco la evolución y unos comentarios al respecto. Después tendremos un análisis del balance, en el cual pues, es muy importante poder considerar o poder evaluar el equilibrio patrimonial que va teniendo la compañía, así como los principales ratios que se pueden extraer fácilmente de las cuentas anuales que estamos presentando y su evolución. Y luego, por último, y lo más importante, en nuestra opinión, algo muy importante es el flujo de caja de la compañía, separándolo y empezamos en EBITDA y metemos obviamente las variaciones de circulante para obtener el cash flow operativo y ver cómo la parte operativa de la compañía va a funcionar a lo largo del tiempo. Después metemos CAPEX. Estamos viendo que esta compañía pues, era una compañía intensiva en CAPEX, ¿verdad, Agustín? Sobre todo el tema de marketing. Y después, luego ya, pues, obtenemos el cash flow de financiación, separamos las necesidades y vemos cómo vamos evolucionando en términos de caja. Disculpa. Aquí, como podemos observar, los 2 primeros años, pues la compañía con una empresa tecnológica y normalmente las startups, pues como conocemos, suelen tener EBITDA negativo en muchos casos, ¿vale? Entonces vemos cómo surgen esas necesidades de financiación para poder llegar a partir del tercer año a obtener ya EBITDA positivo y flujos de caja positivos, ¿vale? Y viendo de esta forma una imagen clara de que la compañía, una vez necesitado fondos los 2 primeros años, es capaz de repagar esa deuda que adquiere y puede generar un retorno al accionista en términos de valor de compañía.
Eso es. Entonces ahora, ya que hemos visto un poco los conceptos y hemos visto un poco los números, vamos a mostrar un modelo y vamos a explicar el modelo, que es la herramienta principal, que además, como ha comentado antes Juan José, todo el mundo mira. O sea, ahora mismo vas a un fondo a pedir dinero, vas a un banco, estás haciendo cualquier tipo de trabajo financiero y lo primero que hacen es pedirte el modelo financiero para ellos poder expresarlo y poder entender un poco la compañía en base al modelo. Entonces, vamos a Agustín, que ha sido, bueno, el modelo de diseño Agustín, bueno, más o menos entre Agustín y yo un poco, pero la persona que más trabaja con los modelos y que está de verdad al pie del cañón es Agustín, por lo tanto os lo va a explicar él, que lo conoce bien. Pues nosotros a la hora de realizar cualquier tipo de plan de negocio, lo primero que intentamos siempre conocer son los principales drivers o variables críticas que tiene ese negocio, ¿vale? Y realmente junto a la dirección y en fondo, que serían las personas que llevan a cabo el día a día de la compañía, pues intentamos siempre conocer de la mejor forma posible cómo funciona ese negocio y realmente cuáles son las principales variables que afectan a él, ¿vale? Aquí, como comentábamos, era un negocio que se basaba principalmente, que era un negocio de fotografías, ¿vale? Y que consistía en vender fotografías a través de una aplicación, ¿vale? Entonces, los precios de fotografía pues eran, en este caso, 5%, ¿vale? 5 euros, perdón. Y después, el coste de venta que tenía, que era el precio a los fotógrafos, pues iba dependiendo de cada uno de los tipos de proveedores que tenía, que podían ser desde fotógrafos profesionales a empresas, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, pues aquí intentamos siempre poder dejar toda esta parte variable para poder ir cambiando y poder ir entendiendo cómo evolucionaría el negocio, ¿vale? Un segundo, por resumir, realmente lo que tenemos que hacer cuando llegamos a un negocio es identificar cuáles son los drivers clave del negocio, los drivers que generan valor en el negocio, poder variabilizarlos y poder modelizarlos de tal manera que seamos capaces de expresar, es decir, hacemos una réplica de cómo funciona el negocio, sacando sus drivers principales y decimos, oye, ¿qué pasa si en vez de 5 son 10? Si en vez de un 10% es un 5%. Y así hacemos una proyección de, como comentaba antes Paco al principio y comentaba luego Juan José, una proyección que se encuentra entre los 5, los 7 años. En algunos casos hemos tenido que proyectar 10, 15 años cuando el negocio requería, pero bueno, habitualmente son 5 años. Entonces, vamos a ver ahora, primero, una imagen de cómo es esta réplica que hacemos del negocio. Exacto. Aquí, como vemos, tenemos mensualizados los periodos a 5 años, que normalmente con mensualizar 2 años es suficiente y los demás años los podemos anualizar, pero en este caso hemos querido porque es verdad que había una serie de variables que afectaban bastante. Entonces empezamos desde los ingresos siempre, bajamos el coste de venta, a ver cómo va evolucionando el negocio. Como habíamos comentado, la importancia del gasto de marketing, que aquí lo tenemos desglosado porque normalmente siempre le queremos dar importancia y ver la evolución de aquellos drivers que afectan al negocio, y vamos a ver bajando por las diferentes líneas de la cuenta de pérdidas y ganancias hasta llegar a la parte de EBITDA, ¿vale? Y gasto financiero, ¿vale? Entonces, al final ya tendríamos visualizado el balance y cómo va afectando y cómo va evolucionando ese balance, ¿vale? Con un capital inicial que aquí podemos observar de 35.000 euros y que se va manteniendo en el tiempo hasta que surgen esas necesidades de capital que ya bien se pueden completar con deuda financiera o con capital, y aquí normalmente solemos tener siempre desglosado las necesidades financieras que va teniendo la compañía mes a mes, ¿vale? Para posteriormente intentar ver cuál es la forma más eficiente de estructurar esas necesidades. Exacto. Nosotros lo que hacemos básicamente es que generamos las necesidades financieras por meses, como ha contado Agustín, y luego lo que hacemos es que las estructuramos, pues ya sea con ampliaciones de capital de terceros, las estructuramos con deuda financiera a largo, a corto, líneas de... O sea, intentamos meter toda la deuda habitual que utilizan las compañías y tenerla modelizada de tal manera que podamos ver los efectos que va teniendo en cash flow y si la compañía con su cash flow es capaz de repagar la deuda y es capaz de asumir esta deuda en definitiva que estamos diciendo, y de esta manera podemos tener una visión completa de los flujos de caja de la compañía para poder entender pues, dónde está el valor de la compañía también. En este caso ya tenemos anualizados los flujos de caja que hemos comentado anteriormente en 5 periodos, ¿vale? Y como comentabas anteriormente, Felipe, ahora mismo, pues
tenemos aquí en la celda F24, ¿vale? Que normalmente lo activamos o desactivamos para ver las necesidades de caja que tiene la compañía. Si aquí le damos a activar la financiación, pues la compañía ya, el propio modelo nos dice cómo se deben estructurar esas necesidades financieras. Vemos aquí que existe deuda financiera, el modelo va un poco lento porque tiene que iterar, entonces ya actualmente se actualiza y veríamos que pues, hemos optado por deuda financiera a partir del segundo año, que es cuando empieza a tener EBITDA positivo, y cómo se estructuraría. Si no hubiésemos activado esa parte, veríamos aquí cómo la deuda financiera se quedaría en blanco y entrarían las necesidades financieras que tendríamos que suplir con la compañía. Entonces, perdón porque el modelo va cambiando de vez en cuando. Es que es cierto que al final, como son modelos que son complejos y tienen muchas variedades, digamos, entrelazadas y conectadas entre sí, tarda un poco hasta que itera y genera el resultado bueno. Entonces, después de esto, lo que queremos ver normalmente siempre es la rentabilidad que va a surgir al accionista del proyecto esta operación. Entonces, normalmente, no sé si se ve bien, analizamos siempre el valor de la... Aquí hacemos dos análisis, uno de valor de la compañía a nivel contable y otro, ya si hacemos una inversión, podemos ver la generación que crearíamos de valor saliendo en un año concreto y a un múltiplo de EBITDA para ver realmente cómo podríamos hacer esa salida de la compañía para ver realmente el retorno que nos generaría. Pues aquí, por ejemplo, si pusiésemos que queremos salir en el 2022, por ejemplo, a un múltiplo de EBITDA de 2 veces EBITDA, pues el valor de la compañía en base a su coeficiente sería de 3 millones, por ejemplo. Y a una participación del 20% que queríamos asumir haciendo la entrada en esa sociedad, pues veríamos que nuestro flujo al accionista sería de 1 millón y generaríamos una TIR de un 400%. Esto es un caso, como hemos visto ahora mismo, hemos tocado las variables para que sea algo más rentable, pero en casos de este tipo, pues es verdad que si ves una rentabilidad de este tipo, choca a la vista y siempre habría que sensibilizarlo. Entonces, Felipe ahora nos va a contar una rentabilidad de los flujos. Esto es un análisis que hacemos sobre los flujos de caja a nivel operativo y de inversión, de realmente la TIR que generaría el proyecto, el propio negocio, qué capacidad tiene para generar esa caja. Vale. Por último, y antes de pasar al control de gestión, que bueno, es una parte importante, me gustaría hablaros de la sensibilidad. Nosotros, es verdad que cuando os hemos enseñado la pestaña de asunciones, que es, digamos, el mejor entender y el average, ¿no? Al final lo que queremos de esa compañía. Pero claro, digamos que hay que medir los efectos que puede tener si nos hemos equivocado, si el promotor de la compañía junto con nosotros se ha equivocado en el negocio, porque lo que comentaba antes Juan José, no, nadie tiene la bolita de cristal, nadie sabe exactamente lo que va a pasar. Pero entonces, para evitar ese riesgo y para saber un poco anticipar las medidas, etcétera, lo que hacemos es un análisis de sensibilidad. Os lo voy a mostrar en la pestaña de asunciones. Un segundo, perdón, me he pasado. En la pestaña de asunciones, aquí abajo, lo que hemos hecho ha sido meter sobre las variables que tiene Agustín unas sensibilidades sobre los ingresos, un caso base y unas sensibilidades. Luego, sobre el coste de venta, ahora mismo, como comprobaréis, siempre tenemos 5, 10, menos 5 y 10. Esto obviamente es variable y se puede hacer una combinación de sensibilidades, la que quisiéramos, con respecto a lo que tenemos aquí, que son ingresos, coste de ventas, gastos de personal y gastos de explotación. Podríamos sensibilizar la inversión, etcétera. Pero a modo de ejemplo, yo creo que es bastante ilustrativo así. Entonces, ¿qué obtenemos con esto? ¿Cuál es el producto al obtenerlo? Nosotros, al final, lo que hemos hecho aquí ha sido crear una macro que lo que hace es que activa esas sensibilidades y luego nos copia aquí los valores que da. De esta manera, aquí lo tenemos dividido por años, tenemos pues, todos los años. Vamos a fijarnos solamente el año 20 y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí, con la variación del 5%, tenemos, pues fíjate, los ingresos sobre el caso base pues van variando. Aquí tenemos los más altos de todos, que son estos. Pero si os fijáis, realmente aquí lo que nos damos cuenta es que el mayor efecto
está en la variación negativa del coste de ventas. Es decir, reducir el coste de ventas un 10% consigue un mayor EBITDA, un mayor flujo de caja operativo y una menor necesidad que todo el resto de cosas. Entonces, aquí lo que tenemos son todos esos escenarios y los escenarios combinados. Aquí, por ejemplo, lo que sacamos siempre es el menor, el promedio y el mayor, para hacernos una idea de exactamente qué es lo que está pasando cuando metemos estas sensibilidades al modelo. Y de esta manera nos equivocaremos menos. Podremos estresar el modelo más o menos y ver un poco dónde está ese punto crítico que debe tener el modelo, pues de ver por dónde van las cosas bien. Y, perdona, José. Aquí hay un caso peculiar en este modelo que choca bastante, que es el periodo medio de pago, cómo afecta el valor de la compañía. Por ejemplo, si retocamos si metemos unas variables que afectan al tiempo, al periodo medio de días a los que tarda la compañía en cobrar, tiene una repercusión importantísima en la propia valoración de la compañía, porque es mayor necesidad, mayor financiación para la compañía. Entonces, ahora lo veremos cuando Juan José vuelva otra vez a la parte de valoración, podremos ver cómo afecta esta valoración en la compañía. Ok, y entonces, vale, retomando un poco el hilo conductor fundamental de la presentación. Aquí. Perdona, tienes que cambiar porque estamos compartiendo ahora el Excel. Perdón. Disculpad que tenemos que hacer un cambio. Vamos a compartir la presentación. Entonces, perfecto. Entonces, volviendo al hilo conductor de la presentación, al final lo que hemos dicho es que generamos el plan de negocio, que contiene el plan estratégico, contiene el plan financiero, contiene el plan operacional. Con todo eso, al final, que realmente, como ya hemos visto, se basa en un modelo financiero, los subproductos que podemos sacar de ahí, o uno de los subproductos que podemos sacar, es un control de gestión. El control de gestión, como explicaba antes Juan José, es fundamental para poder medir esas desviaciones que vamos a tener seguro y poder cuantificarlas y poder anticipar las medidas que tenemos que tomar antes de que se nos caiga la casa, pues saber que tenemos que tomar medidas para que no se caiga. Entonces, la persona en nuestra compañía que se dedica a esto es Juan José Junior, mi hermano, que bueno, es la persona que se dedica, que mejor conoce esto y bueno, sin más, paso a que os lo cuente. Muchísimas gracias. Ay, se nos ha caído el teclado. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo os voy a explicar cómo funciona el control de gestión, cuál es la importancia del mismo y, sobre todo, continuando con el hilo, con lo que comentaban, la importancia que tiene el control de gestión a la hora de continuar con el plan financiero. Nosotros, cuando preparamos el modelo de negocio y el plan financiero, en definitiva, lo que hacemos es tomar el primer año mensualizado, como os decían, se pueden mensualizar más años, pero generalmente 1 o 2 años se mensualizan, y lo utilizamos como presupuesto, ¿vale? Control de gestión es la comparación entre la situación prevista en el plan de negocio, o sea, el presupuesto, lo que estamos hablando del presupuesto, con lo que va pasando con la realidad de la compañía en cada momento. Es muy importante analizar e identificar cuáles son, como veníamos diciendo, las variables críticas y determinar cómo van evolucionando y cómo van cambiando respecto a cómo lo teníamos pensado en el plan de negocio. Es de vital importancia. Entonces, tenemos que generar además una información, analizar y generar una información extra que acompañe esas variables críticas. Entonces, ¿cómo ejecutamos este control de gestión? Bueno, necesitamos, como decíamos, basarnos en una información real. La información real es la que va generando la compañía. Por eso es muy importante tener un buen sistema o un buen equipo de administración y contabilidad en la compañía para llevar siempre y tener esa contabilidad al día, para poder hacer unos cierres periódicos que nos ayuden a comparar la situación ideal o la situación que habíamos planteado en el modelo con la situación real, lo que está pasando. Aquí en la presentación decimos que, a ser posible, esos cierres deberían ser mensuales.
¿Por qué? Por una cuestión de control. Porque si nosotros vamos teniendo cierres mensuales, vamos a tener más capacidad de reacción. Esto al final, en definitiva, lo que estábamos diciendo es que tenemos que tener esa capacidad de reacción para tratar de anticiparnos a problemas que seguramente nos van a ir surgiendo, porque esto es así. O sea, tú planteas las cosas y luego pues van saliendo, hay cosas que tardan más, ¿no? Y en definitiva lo que hacemos con el control de gestión es comparar esa realidad con ese presupuesto y analizar las medidas y analizar y proponer medidas a tomar para corregir esas desviaciones. Entonces, información necesaria, los cierres contables, el presupuesto, la información histórica de la compañía, si es que la tenemos, porque bueno, también podemos empezar a hacer un control de gestión en una compañía que ya está rodada y no tiene por qué ser siempre una compañía de nueva creación. Y luego, por último, necesitamos la información complementaria de la que estábamos hablando. Bueno, yo puedo analizar los datos, por poner un ejemplo, podemos analizar los datos de una compañía, un concesionario que se dedica a la venta de coches o de máquinas, ¿no? Podemos coger el ejemplo que queramos. Pero claro, ahí vamos a necesitar analizar otro tipo de variables como son las unidades de venta de cada modelo y variables que son esenciales pues para poder comparar las ventas, ¿no? Porque al final las ventas no son solo un número en la PIG que veíamos antes de 400.000 euros de ventas, ¿no? en un mes o 100.000 o los que sean. Al final lo que hacemos es adaptarnos a cada caso de cada compañía pues para poder analizarla bien y a fondo. Entonces, otro aspecto importante que señalamos en la presentación. Establecer fechas de cierre contable y de reporting es de vital importancia para poder anticipar las medidas correctoras ante eventualidades no previstas. Aquí lo que hemos hecho ha sido poneros unos ejemplos de cómo presentamos nosotros el sistema de control de gestión. No sé si puedo ampliar. A ver, espera, que me he ido. No veo, aquí veo el cursor. Bueno, no, ahí lo podemos ampliar un poquito. Bueno, este informe no es complejo, pero es verdad que es denso, es un poco largo y lo que vamos haciendo son analizar, como estábamos diciendo, todas las variables, comparamos los presupuestos con los reales y demás. Entonces, primero metemos una visión, una fotografía de una PIG cortita y un balance muy resumido, pues para ver si algo nos está llamando la atención. En este caso concreto, estamos comparando, esto es un reporting del mes de agosto de una compañía, de un bufete de abogados. Y entonces aquí lo que hacemos pues, son unos gráficos principales para ver que todo esté en orden, para ver si hay algo extraño, si hay algo que nos llama la atención. Una fotografía, una vista aérea de lo que está pasando. En ese mes en concreto, comparada, en este caso estamos comparando con los 2 últimos años de historia. O sea, estamos comparando agosto del 18 con el 19 y con el 20. Os voy a enseñar, a ver, aquí está, que no me sale el cursor. No sale el cursor, ¿verdad? Ahora. Bueno. Aquí tenemos el análisis comparativo, aquí nos metemos más en profundidad. Aquí analizamos cada partida, bueno, el balance también está resumido, no está con todas las partidas que se presentan con el modelo de presentación habitual, pero bueno, esto es más operativo. Entonces, aquí lo que hacemos es analizar los reales mensuales, como podéis ver, con sus porcentajes, para ver si hay algún porcentaje que nos llama la atención, alguna variación muy significativa que tengamos que explicar luego en la diapositiva correspondiente a los comentarios, pues lo que ha estado pasando, básicamente. Entonces, aquí analizamos, como decíamos, el activo y el patrimonio neto, el balance de la compañía. Luego aquí tengo una fotografía que esta ya es un poco más ilustrativa y aquí esto nos ayuda a ver un poco qué es lo que está pasando en la compañía, ¿no? La cuenta de pérdidas y ganancias, que al final ahí está la madre del cordero. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Comparamos los reales mensuales de los últimos 3 meses en línea por tener una información pues buena, ¿no? Y que nos ayuda a ver un poco lo que ha estado pasando. ¿Qué hicimos en agosto del 18? ¿Qué hicimos en agosto del 19? ¿Y qué ha pasado ahora en este último cierre de 31 de agosto de 2020? Pues aquí comparamos los últimos 3 meses en línea. Solo los meses. Luego a la derecha, si os fijáis en las columnas de reales acumulados, acumulamos esa cifra de negocio para ver qué ha pasado hasta agosto, todo el año completo. Y luego vemos las variaciones.
Vamos a pasar. Uy, me he ido. A ver. Estábamos en la 27. Pasamos a la siguiente. Aquí entramos en detalle a comparar con el presupuesto. Aquí vemos, por ejemplo, en agosto de este mes, pues teníamos presupuestado una cifra de ventas de 185.000 euros. ¿Qué ha pasado en agosto? Pues que hemos hecho 80.000. Luego vemos, si os fijáis, en las siguientes columnas de la derecha, en el acumulado, teníamos presupuestado hasta agosto, incluido del 2020, una cifra de negocios de alrededor de 1,5 millones y la real es que 1.200.000. ¿Qué está pasando? Pues este año es muy claro. Este año tenemos una situación de COVID en el que casi todas las empresas han tenido unos meses muy malos que están haciendo que estos presupuestos no se cumplan. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues una de las medidas a tomar puede ser rehacer el presupuesto para ver la situación, adaptar la situación a la realidad y ver un poco cómo evolucionamos con esa nueva realidad que es cambiante. Bueno, aquí como podéis ver, pues lo que hacemos es desglosar las líneas más importantes de la P&L y hasta que acabamos en el resultado después de impuestos, ¿no? Pues aquí podemos ver la comparación en el acumulado, por ir un poco al grano. Podemos ver que en el presupuesto de 2020, deberíamos tener acumulado un beneficio de alrededor de 400.000 y estamos en 280. ¿Por qué? Lo decimos en los comentarios del periodo. Luego analizamos todo. Primero lo que hacemos es mostrar una visión de todo lo que ha estado pasando y luego hay un apartado de comentarios en el que vamos explicando todas las desviaciones. Seguimos. A ver, se me está resistiendo. Análisis comparativo de los gastos. Aquí hacemos lo mismo. Aquí cogemos los gastos por naturaleza y lo que hacemos es presentarlos contra el presupuesto y contra los años anteriores. Aquí, por ejemplo, la pestaña de otros gastos de explotación, lo que estamos haciendo es comparar cada uno de los gastos presupuestados con los del 18, con los del 19 y con los del 20. Con los meses simplemente del mes que tocan el reporting y con los acumulados. Aquí vemos las variaciones porcentuales y entonces esto lo que nos va ayudando es hacernos una idea de dónde nos estamos pasando, dónde nos estamos quedando cortos. Y nos da un poco pie a hacer un buen análisis de qué es lo que está pasando en nuestra compañía en este momento. Vale. Luego, otra parte fundamental, como estaban comentando antes, volviendo a la parte del plan de negocio, el cash flow. El cash flow es fundamental para que nos podamos anticipar a tomar las medidas oportunas en caso de que veamos que rompemos caja. Esto es fundamental. Entonces aquí lo que hacemos es un análisis bastante profundo del cash flow de la compañía. Aquí vemos que tenemos hasta agosto, que el reporting es el de agosto, y bueno, vemos cómo va evolucionando y como os decía, si hubiera que tomar alguna medida, pues como hablar con un banco, hablar con quien hiciera falta, ¿no? En caso de que haya una necesidad. Luego tenemos los comentarios del periodo. Aquí es donde vamos analizando uno por uno todo lo que hemos visto en todas estas comparativas que estamos poniendo. ¿Qué es lo fundamental? ¿Cuáles son las variaciones más importantes? ¿Cómo se están moviendo nuestros KPIs, nuestras variables principales? Aquí en esta pestaña de comentarios, bueno, el informe en sí es bastante más largo, simplemente hemos cogido unas pinceladas de las partes más importantes para que veáis un poco cómo hay que hacer este análisis o cómo lo hacemos nosotros. Y entonces, bueno, pues aquí, como os comentaba, tenemos los principales comentarios del periodo, que bueno, aquí hay varias hojas que siguen. Y con esto terminamos la parte de control de gestión. Simplemente terminamos reforzando esa idea que decíamos al principio de que si nos metemos a hacer un modelo en una compañía, a preparar un plan financiero y demás, como es una herramienta viva que hay que seguir alimentando, es de vital importancia, muy importante, que hagamos un control, a ser posible mensual o trimestral. Cuanto más control haya, mejor, para un poco ir viendo si se va cumpliendo ese plan. Si no se cumple, dónde fallamos y qué medidas tenemos que tomar para tomarlas a tiempo antes de que sea tarde y no podamos reaccionar. Así que nada, que un placer
Y os dejo con el siguiente, bueno, os dejo con Juan José, con mi padre de nuevo, que va a dar unos conceptos básicos sobre valoración de empresas. Muchas gracias. Muy bien. Pues simplemente como comentamos al principio, de uno de los subpuntos principales de todo plan de negocio y toda planificación financiera, es que tengamos siempre presente cómo afecta al valor de nuestra compañía pues todo aquello que estamos haciendo y lo que hemos previsto en el plan de negocio o en el plan financiero, ¿no? Principalmente hay dos metodologías de valoración que son las más utilizadas, ¿no? La del descuento de flujos libres de caja, generalmente no financieros, aunque dependiendo de si, por ejemplo, es un banco, pues al final lo que afecta es el flujo de caja último, que es en todo caso el disponible para el accionista, ¿no? Pero bueno, hablando de la metodología, es la metodología del descuento de flujos de caja, ¿no? Que es una de las principales, como os digo, más se utiliza en general pues, para valorar proyectos y para valorar compañías, ¿no? Y luego hay también otra serie de métodos que son mucho más rápidos y que, sobre todo los bancos de inversión, utilizan mucho, que son múltiplos comparables, un multiplicador sobre EBITDA, en función de transacciones que se hayan hecho, pues qué múltiplo ha sacado en función del precio pagado en relación con las ventas y en relación con determinadas variables del negocio, ¿no? Pero bueno, en general estas son las dos principales, ¿no? Y en todo, la aplicación del método del descuento de flujos libres de caja, pues hay una parte que es la fundamental, ¿no? Que es la tasa de descuento que se utiliza, ¿no? También hay otro previo que os comento un poco, que es, bueno, cuántos años, ¿no? Y en algunos casos, pues dará pie a que el valor sigue residual, porque un negocio que está en marcha, pues en principio no tiene un horizonte temporal donde vaya a terminar, a no ser que sea pues, una concesión administrativa o algún negocio de ese tipo que pueda, de alguna manera, pues tener un plazo pues concreto y específico. Si no, en general, pues cuando haces una proyección de un flujo, utiliza siempre un valor residual en el último año de la proyección que hayas hecho, ¿no? Y entonces, sobre ese, el efecto también un poco del descuento y demás, pues es fundamental, ¿no? Entonces, por daros una pincelada de lo que es la tasa de descuento, en general, para una compañía normal, utilizamos lo que es el coste medio ponderado de capital, ¿no? Las compañías, los fondos de inversión, muchos inversores utilizan pues, unas tasas de descuento que están basadas un poco en la rentabilidad que ellos precisan pues, para poder meterse en una inversión determinada, ¿no? Entonces, pues ahí pues, no es muy raro ver tasas del 20, del 25%, que es un poco lo que ese tipo de socios o potenciales socios piden, ¿no? Pero bueno, lo normal en todo caso es que a nuestros efectos utilicemos lo que es el coste medio ponderado de capital. Y ahí tiene pues, dos partes, ¿no? Lo que es el coste de los recursos propios y el coste de lo que es la deuda, ¿no? Aquellas compañías que lo tengan. Esto en principio no se aplica sobre la estructura financiera de una compañía, ¿no? Se utiliza sobre lo que es la estructura financiera objetivo del sector en el que te encuentras. Otra cosa es que nosotros, digamos, bueno, que en nuestro caso concreto, pues queremos exclusivamente saber el efecto de la tasa con la estructura que tenemos nosotros. Pues estupendo. Pues eso, entonces coges tus recursos propios más la deuda, que son los recursos permanentes, ves la proporción y de esa manera distribuyes el coste de los recursos propios que ahora vemos con el coste de esa deuda que tenga. Pero en toda valoración lo que se utiliza es la estructura financiera objetivo media del sector en el que te encuentras o de las compañías de las que tienes información. A este respecto, lo que se suele hacer, hay algunos gurús, como puede ser Damodaran, que publica sus tasas de descuento por sectores. Si no, en general, pues toda valoración lo que se hace es coger compañías cotizadas, que son las que ofrecen información de esta naturaleza en cuanto a conceptos como la beta, que ahora veremos, y alguna cuestión de esta naturaleza, porque el resto que no publican esa información y es muy difícil entonces pues, obtenerla, ¿no? Entonces siempre se utiliza como referencia por compañías cotizadas en el sector donde vamos a estar para tener una referencia de lo que el inversor, la persona que invierte en bolsa, pues espera de esas compañías, de ese sector en concreto en el que está, ¿no? Entonces, como conceptos así básicos del coste de los recursos propios,
pues hay un primer concepto que ahí veis que es la tasa libre de riesgo, ¿no? Aquí siempre, para determinar el coste, lo que se dice es, oye, un inversor que vaya a meter algo seguro, ¿no? En comparación a lo que sea nuestro sector y compañía, pero ¿qué es lo mínimo que espera obtener? Pues ahí la referencia que se toma habitualmente pues son los bonos del Tesoro a 10 años, ¿no? O la deuda pública existente también a un plazo, ese plazo similar, ¿no? Luego, obviamente, es distinto invertir en algo muy seguro y sin riesgo de algo que tenga riesgo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a esa tasa hay que penalizarla con lo que es la prima de riesgo, ¿no? Y la prima de riesgo tiene un componente principal, que es lo que se denomina la prima de riesgo de mercado, que es la diferencia entre lo que el inversor en unas series largas históricas ha obtenido en bolsa por encima de lo que ha sido la inversión en deuda pública, en algo seguro, ¿no? Entonces, pues hay estudiosos al respecto que lo que hacen es pues tener información de estadísticas históricas. Y ahí, hasta hace pocos años, pues lo normal era que hubiera 5 puntos, un 5% de diferencia entre invertir en renta variable y en renta fija. Y eso últimamente lo que estamos viendo es que por todo lo que está ocurriendo de volatilidades y demás, pues, y sobre todo también las bajadas de deuda pública que ha habido, es que los inversores y sobre todo los grandes valoradores lo que están es subiendo un poquito ese porcentaje y no es ahora raro ver 6,5%, incluso 7% de porcentaje de prima de riesgo de mercado simplemente por invertir en renta variable en lugar de renta fija. Luego hay que tener en cuenta lo que es el coeficiente beta, ¿no? La beta simplemente es un concepto de diferencia de riesgo, porque no todos los sectores tienen el mismo riesgo. No es lo mismo invertir en autopistas, que en principio es algo muy seguro, aunque bueno, con lo que ha pasado estos años también hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque han quebrado, como sabéis, un montón, ¿no? Pero cada riesgo, cada sector tiene un riesgo diferente. Y eso, pues en bolsa está todo, hay información al respecto, ¿no? De cuál es la diferencia de rentabilidad que exigen los inversores por invertir en compañías de petróleo, por decir algo, o invertir en compañías de electricidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso lo que se suele hacer es coger compañías representativas del sector, cotizadas, que son para las que se publican esas betas, y obtener lo que es la beta desapalancada, que es la que te dan, ¿no? Te dan betas apalancadas en función de la estructura financiera de cada una de ellas, pero hay unas fórmulas para desapalancar esa beta y después apalancarla en función de la estructura financiera objetivo que estás considerando a la hora de valorar, ¿no? Y entonces la multiplicación de estos dos factores, el 5 o el 6% por esa beta, uno sería rentabilidad igual a la de todos los sectores, ¿no? A partir de ahí unos tienen más, 1 y picos, otros tienen menos, ¿no? Pero si pusiéramos un 1, pues no alteraríamos el producto de lo que es la prima de riesgo de mercado con ese coeficiente beta, ¿no? Y se apalanca y crece en función de la deuda, ¿no? Del volumen de deuda que tenga sobre los recursos propios. Eso sí que hay un error ahí fundamental, siempre a precios de mercado, ¿eh? Hay que coger un poco el valor, lo que es en su caso, lo que representa esa estructura financiera objetivo en función de, si lo hacemos con una compañía cotizada, en función de la capitalización que tenga esa compañía, ¿no? Hay muchas veces, bueno, que se comete un error y se utilizan valores contables, ¿no? Porque también se publican, ¿no? Y luego hay dos conceptos más de riesgo que en el caso de compañías tecnológicas y demás, pues tienen bastante incidencia, porque esto al final lo que va a hacer es que esa prima de riesgo total que vamos a obtener pues se eleve considerablemente, ¿no? El primero es un factor alfa, ¿no? El factor alfa, hay mucha gente que no lo utiliza, por cierto. Yo particularmente considero que hay que hacerlo, porque es muy diferente invertir o valorar compañías que no tienen un tamaño adecuado, donde están supervisadas, aunque también ahí, lamentablemente, eso ya tampoco garantiza que la calidad de la información que uno obtiene pues sea adecuada, ¿no? Porque sorpresas nos llevamos todos cuando vemos casos como el de Abengoa o casos de otra naturaleza donde los informes de auditoría y demás pues al final no han protegido suficientemente al tema del Banco Popular en su momento, que han generado mucha discusión, ¿no? Entonces, yo creo que es conveniente en compañías de menor tamaño, donde no hay esos controles exhaustivos, bueno, que de alguna manera pues hay más riesgo, ¿no?
pues, también la liquidez de las acciones, porque una compañía cotizada, que es la que tomas como referencia para calcular esos parámetros anteriores, pues tienes la facilidad de en un momento determinado desinvertir y obtener rápidamente el retorno que sea el que recibas en ese momento, ¿no? Pero en otro tipo de inversiones, pues muchas veces eres más esclavo y no puedes obtener, no tienes la capacidad de obtener liquidez de forma inmediata. Entonces, todos esos factores de tamaño, de riesgo, de liquidez y demás, eso que se compone, se mete dentro de lo que es el factor alfa. Y ahí no es raro ver entre 2 y 6 puntos más de riesgo de prima, que de alguna manera pues, bueno, va a penalizar más la tasa, ¿no? El coste de capital. Y luego al final hay otro concepto que también obviamente se tiene en consideración cuando es una compañía nueva creación y no tiene experiencia e historia. Al final, si estás optando con lo que ello tiene de valorar la compañía, en este caso el plan de negocio, a través de unas proyecciones de venta y de flujo, mejor dicho, de la compañía, pues hay un riesgo adicional que hay que considerar. Aunque no siempre es bueno el que se hagan valoraciones basadas en un método único, ¿no? Siempre hay que hacer métodos complementarios y en función del tipo de compañía, pues si tienes información de referencia, pues hay múltiplos estupendos. Para compañías en startup, pues hay otros factores, ¿no? Que son pues, los múltiplos de salida que utilizan muchos inversores. Cuando invierten en compañías, pues ellos requieren y exigen pues 2 o 3 veces el importe que han puesto, ¿no? Entonces, bueno, pues comparar en definitiva y obtener más de una información al respecto es bueno. Pero en cualquier caso, estamos por este método que estamos viendo. El tema de la prima adicional de Startup Risk hay que tenerlo en consideración. Y en definitiva, con eso al final vamos a obtener un coste de capital que sumado al coste de la deuda, que es el coste financiero que tenga en su caso la compañía o el coste normal del sector, porque como os decía antes, la estructura financiera objetivo no es la de la compañía, es la del sector, que es la que cualquier inversor en principio va a poder obtener. Hay información de Banco de España, ha mejorado bastante la calidad de la información y la misma, ¿no? Para tener comparables de alguna manera, aunque no sean empresas cotizadas, pues Banco de España, como os digo, publica informes de sectores que de alguna manera pues, te dan pie a que tengas una información de cuál es la media, incluso para cuando vas a negociar con una entidad determinada, oye, no le pidas algo que es imposible, sino que es lo habitual, ¿no? En el sector en que te encuentras. Y ese coste financiero de esa deuda objetivo, tienes que tener en cuenta el efecto impositivo, ¿no? El tipo impositivo que tenemos, el escudo fiscal que se llama, pues para que al final obtengas lo que es el coste neto de la deuda, que es el que multiplicándolo por el porcentaje que corresponda a la estructura final, a la deuda en relación con los recursos propios, con los recursos permanentes, pues te obtengas esa WACC, ¿no? En definitiva, pues es la tasa de descuento que vamos a aplicar a nuestros flujos del plan de negocio, de las proyecciones financieras, de forma que tengamos una referencia, ¿no? Entonces, si vamos al modelo que os estaban antes comentando Agustín y Felipe, pues esto se puede linkear, se puede establecer una pestaña determinada para que sepamos siempre, tengamos una idea de que los números de nuestras proyecciones financieras del plan de negocio o de la planificación financiera que hagamos, al final nos van a dar pie a tener siempre presente cómo afecta todas aquellas medidas que hagamos en el valor, en nuestro valor, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente os veo una pestaña de este tipo. Incluso además aquí, me aprovecho y os cuento que también es habitual en todos estos ejercicios hacer sensibilidad tanto a la tasa de descuento como a los flujos, en este caso, del propio modelo, ¿no? Del flujo previsto en el plan de negocio, ¿no? Y obtener, pues como veis ahí, pues un valor bajo, un valor central, un alto y una media, ¿no? Entonces, al final, lo que hacemos aquí es poner un formato de flujo libre de caja, en este caso, para que tengamos los flujos netos, que son los que vamos, en este caso, a tener en cuenta y que provienen de las proyecciones financieras del plan de negocio, para ver un poco cómo altera. Aquí, en este caso, como veis, la tasa de descuento que se está utilizando es muy alta, un 27,79%. Pero aquí lo hemos querido un poco hacer, también queriendo, para que veáis que no nos sorprenda, y además me imagino que las negociaciones que habéis tenido ya estaréis curados en salud de las exigencias de rentabilidad que tienen los terceros con lo que se habla habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo habitual y es un peaje que hay que asumir, ¿no? En definitiva, aquí lo que se prepara
esta hoja linkeada es para que tengamos siempre presente y podamos medir en términos de valor qué es lo que ocurre en función de las... Y después, como veis aquí, el valor de la sociedad son 2,7 millones en este caso, que puede estar variando en función del escenario entre 1,8 y 3,6. Pero vamos, que en definitiva, que es un poco el mensaje, tampoco se trata ahora de que veamos de dónde proviene cada número. Yo creo que el objetivo sobre todo era que tengáis presente, y por lo menos yo particularmente así me preocupo en hacerlo, sobre todo también cuando tienes una relación con inversores y demás, que tú mismo sepas hasta dónde puedes llegar, qué puedes pedir por tu negocio y cómo puedes replicar en su caso la negociación que mantengas, porque tienes las herramientas y los medios adecuados para conocer un poquito hacia dónde vas y que en términos de valor, cuánto vale aquello que estás creando, ¿no? Que es en definitiva de lo que se trata como subproducto, como os decía al principio, de lo que es el esfuerzo de preparar un plan financiero y unas proyecciones financieras. Todo lo que hacemos aquí, en el análisis de sensibilidad que os enseñaba antes Felipe, pues siempre también aprovechamos para descontar esos flujos, poner la referencia y obtener en cada escenario que movemos y en cada sensibilidad que hacemos, cómo afecta en términos de valor si no se cumple o si se cumple en este caso esa sensibilidad que hemos puesto, ¿no? Y claro, en este caso, en términos del valor más alto de esa red de objetivo es 5 millones, porque es el efecto que os comentaba antes también de que lo que más afectaba, una de las cuestiones que más afectaban en este caso, que se redujera el coste de venta en un 10%, en este caso concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, todo esto lo que te permite es un poco tener la información adecuada pues, para poder tú, entre tus objetivos, tratar de perseguir aquellos que en términos de valor pues van a reportarte más, ¿no? Que es en definitiva de lo que se trata y que todo ese esfuerzo que supone poner en marcha un proyecto e involucrar a una serie de inversores y accionistas, oye, pues que puedas también tener bien presente cómo todo aquello que se está haciendo puede, el efecto que puede tener en términos de valor para ese accionista, ¿no? Yo lo sé antes, que también, por insistir un momento nada más, en todo lo que tiene que ver también con lo que es la rentabilidad, los famosos payback. A nosotros nos preocupa mucho y siempre tratamos de poner todo el acento que podemos en que el inversor, el accionista, en este caso, tenga siempre claro y podamos explicarle y se le pueda obviamente dar la información adecuada de cuánto tarda, en su caso, en recuperar la inversión, cuál es el TIR para el accionista en función de cuál es el ROI, cuáles son los parámetros aquellos y la rentabilidad que tenemos en los fondos propios. Todo eso para nosotros, de verdad, cada día más es más importante, porque al final no le puedes pedir a un inversor, a un accionista que haga un esfuerzo determinado si de verdad no le puedes ofrecer también una recompensa y un objetivo, porque el plan de negocio en definitiva no es más que poner bien claro en un documento hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero que esta compañía sea en un futuro determinado, ¿no? Y como también, como os comentábamos, que si no se cumple o hay problemas para que se cumpla, que reaccionemos a tiempo. Por eso, para nosotros, pues hemos insistido en que el control de gestión no es algo que pueda ser considerado como un elemento menor, sino que es fundamental para que nos ayude a reaccionar, para que nos ayude a que nuestra compañía, todo el mundo esté involucrado y tenga objetivos. Al final, todo esto hay que poner en marcha y que las personas que componen nuestra plantilla, ¿no? Y sobre todo los directivos que tengamos en la compañía, tengan todo bien claro hacia dónde caminamos. Y eso está muy bien, el que tengamos un documento, pero si no tenemos algo concreto que nos permita ir viendo cómo vamos cumpliendo, pues podemos tener un problema. Y justamente lo que se trata es tener herramientas para solucionar esos problemas, ¿no? Y anticiparse. Y anticiparse, que es de lo que se trata. Con esto, en principio, os hemos trasladado lo más importante de lo que queremos comentaros. No sé si nos sobran unos minutos, si hay alguna cuestión que podemos debatir. Muchas gracias, José. La verdad es que esa labor de entre cuatro hacer una presentación ordenada y fluida, yo la veo súper complicada y creo que ha salido bastante bien. Y sobre todo los ejemplos prácticos creo que son bastante representativos y bastante buenos para entender tanto contenido relacionado con los números. Por ahora no tenemos ninguna consulta. Os animamos a que levantéis la mano
o hagáis las consultas directamente por el botón de preguntas y respuestas. Y mientras tanto os vamos a lanzar un cuestionario de satisfacción para que lo cumplimentéis. Os va a salir en pantalla y directamente simplemente os agradeceríamos que cumplimentáis las 3 preguntas que se os hacen para conocer un poco vuestra opinión sobre la sesión. Y nada, animaros a que participéis y a que hagáis las consultas. Tenemos 5 minutillos, 8 minutos antes de entrar en la sesión de entrevistas bilaterales. Tenemos a 3 empresas que se han interesado en reunirse con la gente de Silva y Asociados, y podría haber algún hueco por si alguien se anima ahora a última hora para reunirse con ellos, por si queréis solicitaros sobre la noche. Y nada, por mi parte nada más agradecer a todos los miembros de Silva y Asociados la presentación y la claridad en la exposición de los contenidos, y agradecer a los asistentes la participación. Hay una mano levantada, José Luis Huertas. Le cedemos la palabra y lanza la consulta, José Luis. Gracias. José Luis, puedes hablar cuando puedas. Buenas a todos y nada, enhorabuena por la presentación. A pesar de que a mí no soy financiero y el tema de los números siempre me da un poco de miedo, y cada vez que veo las cuentas de ganancias y las Excel me dan un poco de repelús, pero creo que lo habéis explicado todo muy bien. Yo tenía una pregunta sobre esta última parte de valoración de empresas, en concreto sobre el método, digamos, basado en múltiplos, ¿no? del EBITDA, por ejemplo. Y es que al final me da la impresión de que en todos estos sistemas de valoración, por supuesto, son muy objetivos, ¿no? Porque al final se trata de números reales que están ahí, que son las cuentas, y la valoración es la que te dice la fórmula y ya está, ¿no? Pero echo de menos un poco que al final se pierde, digamos, hay mucha información, ¿no? Por ejemplo, os pongo un caso práctico en nuestra empresa. En los últimos 2 o 3 años ha habido un cambio de modelo de negocio que ha afectado a que a lo mejor el EBITDA durante estos últimos 2 años haya estabilizado, no haya habido un crecimiento de EBITDA, pero precisamente porque ha habido un cambio de modelo de negocio hacia algo mucho más recurrente y más escalable, que a futuro tiene que ser mejor, pero que a día de hoy lo que hace es que el EBITDA durante los últimos 2 o 3 años se haya estabilizado, ¿no? Entonces, eso de cara a una valoración hace que la valoración numérica no sea la que nos gustaría, ¿no? Pero creo que se pierde mucho el reflejo de la realidad de qué es lo que ha pasado en esos 2 o 3 años, porque si nos fijamos en la valoración, probablemente numérica hace 2 años sería incluso mejor que ahora, pero realmente la realidad, yo creo que la empresa tiene un mayor valor ahora porque tiene un negocio, o sea, un volumen digamos, un modelo de negocio mucho más sostenible y más recurrente de cara a futuro. Entonces, no sé qué me recomendarías o qué podríamos hacer para poner en valor eso. Muy bien. Yo te diría primero una cosa, y es que toda valoración es subjetiva, por principio, y no siempre arroja resultados similares en función de quién valore. Así que un poco el número es un dato obviamente que se toma, pero luego el número es modificable, en el sentido de que hay muchos valoradores que consideran sobre todo lo que es el EBITDA mantenible o recurrente. Entonces, si en el pasado tuviste un negocio que estaba en unas circunstancias determinadas, en un sector y era el que se generaba y era el adecuado, eso puede ser verdad. Puede ser que ocurra que ese modelo de negocio ya no resulte por la razón que corresponda y que hoy tengas otro modelo de negocio con una vista diferente. La cuestión es cuando se valoró, si el valorador en aquel momento fue capaz de decir que ese EBITDA que tú tenías iba a ser recurrible y mantenible en el tiempo. Porque a lo mejor tenía que haber introducido algún tipo de ajuste, porque es fundamental también que cualquier valorador sea un poco como un experto del sector. No todo el mundo puede valorar todos los negocios. El sector inmobiliario, por ejemplo, se valora de otra forma. No se valora generalmente, se valora así, no hay que valorar cada activo. Ahí se aplican metodologías diferentes. Entonces, lo que es importante ahí es que tengas una opinión adecuada y, sobre todo, la capacidad de ese valorador de tener una experiencia concreta de lo que está valorando. Eso es fundamental, porque no se trata solo
de aplicar una metodología a un número determinado, pero se trata de poner un poquito de juicio profesional al respecto y de aplicar a esos números ese juicio, como te digo, para que el valor que resulte sea adecuado. Porque ahí, sobre todo cuando aplicas múltiplos o el método que os contaba antes, un poquito al final del descuento de flujos, una variación en la tasa de menos de medio punto tiene muchas veces consecuencias en términos de valor importantísimas. Entonces, lo que hay que hacer bien al que va a valorar es tener las herramientas adecuadas de respuesta de lo que es tu negocio para poder corregir, en tu caso, aquello que él va a hacer, porque no tienen por qué tener razón. Pueden aplicar muy bien una fórmula determinada o pueden aplicar un múltiplo de ese mercado, 3 veces ventas, 5, 8 veces EBITDA. Eso es un poco lo que hay, pero lo importante en este caso es determinar cuál es el límite adecuado. Entonces, eso es importante. Pero lo demás, pues no hay mucho más que decirnos. Si tu negocio en este caso ha cambiado y ahora genera una EBITDA que es diferente, lo que has hecho bien es que has conseguido que ese negocio sea valorable en el tiempo. Porque a lo mejor antes era una valoración puntual en un momento determinado que no tenía mucha consistencia en el futuro. Pero es lo que hay. No sé si te respondo. Sí, 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 totalmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Nos quedan 2 minutos. Pues aprovecho yo en todo caso para despedir de vosotros a nivel general, daros las gracias, pediros disculpas, porque de verdad cuando se habla de números y de modelos de este tipo, hacerlo de esta manera no es fácil. Sobre todo no es fácil para vosotros, que es más fácil, es muy pesado para el que están frente. Y sobre todo cuando las pantallas se mueven y empiezas a pinchar en una zona de una hoja, en otra, es de loco, ¿no? Perdonadnos si no hemos hecho lo posible porque hayáis seguido adecuadamente el tema, pero el objetivo sobre todo era que vieres un poquito lo que en principio estamos viendo que te piden tanto inversores como entidades financieras y sobre todo que la herramienta, el modelo de planificación ya no es algo que le digas, no, es que esto es mío y no lo comparto, es que cada día te piden más que lo compartas, incluso te lo exigen cuando no te hacen una due diligence exhaustiva a una compañía externa sobre ese propio modelo que está presentando, porque al final de lo que se trata es que alguien pueda ver que lo que tú dices en tu plan de negocio de un modo documental tenga el reflejo adecuado en los números, porque de verdad que en nuestra experiencia profesional hemos visto de todo. Al final, lo que quieren ver es eso, que aquello que tú dices, realmente los números que salen, que resultan, son consecuencia de esas hipótesis justamente las que tú has tomado. Y a partir de ahí, ya te digo, que esta propiedad que era única casi, ya que es compartida, ya te pide que la compartas y que el banco además que se lo des de una forma para que él exprese, para que y eso favorece en definitiva la concesión de la operación. El disponer de una herramienta social, a lo mejor le haces una herramienta un poco más específica y no le haces un detalle exhaustivo para que al final, pero te lo van a pedir. Tenemos que estar acostumbrados a compartir esta información y hacerla presentable y operativa. Para que, bueno, al final obtengamos el premio a nuestro esfuerzo, que es obtener la financiación que buscamos, o del inversor, o de la entidad, o de quien corresponde. Así que, oye, perdonadme, lo repito, y no hemos conseguido transmitiros adecuadamente el tema, y encantados de haber estado aquí, y un placer. No sé qué sensación tienes, Juan José. Yo creo que ha sido bastante ordenada la presentación y bastante clara. Por supuesto, muy compleja, mucho contenido y mucho dato, pero ha salido todo bien y así lo demuestra también el cuestionario que hemos lanzado y ya se ha respondido. Así que nada, muchas gracias y pasamos, si queréis, a la parte de reuniones bilaterales, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, muchas gracias por vuestra exposición y nada, que bueno, pasamos ya también a las reuniones más individuales con las empresas. Buenas tardes. Buenas tardes, chao. Gracias. Gracias a todos los participantes. Gracias.